Sí, vamos a terminar de ver entonces un concepto que nos quedó pendiente y les voy a mostrar unos pocos videitos sobre pandeo o inestabilidad de equilibrio y, eh, y después vamos a hacer una pausa, ¿sí? Y vamos a pasar a las mesas de consultas y podemos ir haciendo un repaso o ver si quedaron temas cerrados o cosas que quiera ver en las mesas de trabajo, ¿está bien? Bien, bueno, entonces, lo último que nos quedó explicar, ¿sí? Nosotros vimos cálculo de carga crítica el lunes. Y entonces, vimos que para calcular la carga crítica, ¿sí? Lo que teníamos que hacer era anular el determinante de R. ¿Está bien? Entonces, les propongo, ¿sí? Una estructura genérica. Y díganme, ¿cuál es la incógnita cinemática que tiene esta estructura? ¿Qué incógnita cinemática les parece que tiene esta estructura o que tendrían que restringir si lo van a hacer por método? Bien, el giro en el nodo de la izquierda, correcto. Me dijeron Clara y Juan. Esta estructura tiene una sola incógnita. Y entonces, cuando armamos la matriz R, ¿sí? Es decir, armamos el sistema 1, para armar el sistema 1, voy a imponer un seguimiento en la coordenada 1, unitario. ¿Ven? Y entonces, acá vamos a tener la rigidez R11. Voy a armar acá el diagrama de momentos. Vamos a llamar a esta barra A, B y C. Y entonces, acá, el diagrama de momentos tendrá esta forma. ¿Está bien? Y los valores serán, para esta ordenada de acá, 3e por i sobre L al cuadrado por phi 4 de u sub b. Acá tenemos, perdón, este es 13j sobre L. Acá tenemos 4ei sobre L por phi 1 de u sub a. Y acá tenemos 4e por i sobre L por, perdón, esto es 2e por i sobre L por phi 2 de u sub a. ¿Ven? Acá tenemos el diagrama de momentos del sistema 1. Y entonces la rigidez R o R11, es la única coordenada, es la suma de estos dos momentos que tenemos acá. Por lo tanto nos queda 4e por i sobre L por phi 1 de u sub a. Y acá tenemos más 3e por i sobre L por phi 4
de U sub B. Bien, entonces lo que tenemos que hacer para encontrar la condición de equilibrio indiferente, es pedir que el determinante de R11, es decir, 4E por I sobre L por Φ1 de U sub A, más 3E por I sobre L por Φ4 de U sub B, sea igual a 0. Bien, entonces a esto yo le hago dos observaciones. La primera observación es, a ver si alguien me lo sabe responder en el chat, o puede prender el micrófono si quiere. Nosotros sabemos que cuando resolvíamos la estructura teníamos R0 más R por X igual 0, ¿sí? Donde R tiene información de la estructura, ¿sí? No depende de las cargas, y R0 tiene la parte que depende de las cargas. Si acá yo lo único que hago es anular el determinante de R, ¿sí? ¿Dónde está la información de las cargas? ¿Se entiende? Es decir, acá, por ejemplo, armamos la matriz R para esta estructura. Tengo estas cargas P, pero yo podría sacar estas cargas P y poner una carga distribuida Q por acá. ¿Entiendes? Yo pongo una carga distribuida Q y el sistema 1 no cambia, por lo tanto la rigidez R11 sigue siendo esta. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿dónde está almacenada la información de las cargas? ¿Sí? ¿En qué parte del problema yo introduzco, cuando calculo la carga crítica, la información sobre las cargas? Perfecto, ahí lo pusieron en el chat, en la relación entre los U, ¿sí? Recuerden que nosotros para resolver esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de armar una tabla donde ponemos U sub A, U sub B, vamos a poner Φ1 de U sub A, Φ1 de U sub B y el determinante de R. Entonces dijimos que acá la clave de todo, o del resultado que esto iba a arrojar, estaba en cómo relacionamos U sub A con U sub B. Y efectivamente, es en esta relación entre U sub A y U sub B que nosotros introducimos la información de las cargas, ¿sí? Recuerden que para encontrar una relación de esto, nosotros tomábamos la estructura y teníamos que resolverla para encontrar la relación entre los normales, ¿sí? Que vimos que para esta materia es suficiente con obtener una relación de normales en primer orden, pero si queremos calcular una P crítica más precisa, tendríamos que esta relación entre los U aplicarla en un valor cercano a la P crítica, también en un cálculo de segundo orden. Pero bien, correcto, eso era algo que quería aclarar, ¿sí? Porque la relación entre, digamos, la información de la carga va a aparecer en el diagrama de normales que nosotros podamos calcular de esta estructura. Así que podrá ser un diagrama de normales en primer orden, o lo que sería ideal, un diagrama de normales en segundo orden, ¿sí? Entonces acá esto seguramente va a tener una barra comprimida, la otra barra comprimida, y la barra de acá arriba que no sabemos si estará comprimida o traccionada. Bien, entonces ahí, perfecto, metemos la información de las cargas, ¿sí? En realidad la usamos dos veces, ¿sí? La primera es acá, para calcular la relación entre U sub A y U sub B, pero una vez que nosotros encontramos el U crítico, ¿sí? Que es el que hace que el determinante se haga 0, también ahí, si recuerdan, nosotros calculamos cuánto vale el normal de la barra A, tal que se alcance el pandeo, ¿sí? Habíamos visto que era U crítico
sobre L al cuadrado por E por I. Entonces con eso sabíamos cuánto era el normal crítico, y como sabíamos cuánto tenía que ser el normal para que se alcance el pandeo en esta barra, con eso despejábamos cuánto tenía que valer P y P para alcanzar la P crítica de la estructura. Entonces, es en esas dos situaciones en las cuales aparece, ¿sí?, las cargas exteriores, en la relación de los U, y después finalmente en relacionar el normal de pandeo con las cargas exteriores. Bien, y la siguiente pregunta que les hago es, o la siguiente observación, fíjense que la estructura tiene dos barras comprimidas, ¿está bien? Seguro, o sea, estamos seguros que la barra A y la barra C van a estar comprimidas, y la barra B no sabemos, podría llegar a estar. Entonces, acá yo les tengo una pregunta. La barra A está comprimida, la barra C está comprimida, y la barra B no lo sabemos. Si la barra B está comprimida, esto va a ser Φ1 de U sub B. Si llegara a dar traccionada, lo tenemos que asumir 1. ¿Está bien? Eso nos vamos a dar cuenta de una resolución en primer orden o en segundo orden que hayamos obtenido de la estructura. Entonces, fíjense que el determinante de R dependería de 4E por I sobre L por Φ1 de U sub A más 13I sobre L por Φ1 de U sub B, eventualmente. ¿Y dónde está U sub C? No aparece en el determinante de R, ¿sí? Eso generalmente aparece cuando tienen una barra biarticulada comprimida en una estructura, ¿sí? Cuando tengo una barra biarticulada que esté comprimida en una estructura, lo más probable es que el esfuerzo U de esa barra no aparezca en el determinante de R. Y entonces, en ningún lado el problema se está dando cuenta si esa barra pandea o no, ¿sí? Entonces, ahí lo que tienen que hacer es, hay dos opciones. Si les pasa eso, verifican cuánto vale el U crítico, que anula el determinante, y después tienen que verificar por separado que la barra C no esté pandeando, ¿sí?, con la carga crítica de Euler. Entonces, ustedes al final van a haber calculado dos cargas críticas. La que se desprende de este U crítico, que ustedes van a calcular este normal crítico de la barra A, y a partir de acá despejarán un valor de P crítico. Y van a obtener otro valor de P crítico por verificar la barra C. ¿Está bien? Y al final lo que van a hacer es tomar la menor de las dos, ¿sí? Esa es una de las opciones para resolver esto. La otra opción, necesito pasar de hoja, así que avísenme si puedo pasar de hoja un segundo. Bien, avísenme cuando terminen de copiar. Bien, perfecto. ¿Por qué les digo que cuando hay barras biarticuladas nos puede pasar que no aparezcan dentro del determinante de R? Porque lo que hace que aparezcan φs dentro de la matriz de rigidez es que nosotros impongamos desplazamientos en las coordenadas cinemáticas
¿ven? Y aparezca flexión de las barras. Cuando aparece flexión de las barras, aparecen los phis. Pero el normal solo no produce la aparición de los phis. Y entonces, cuando tenemos barras biarticuladas, nosotros imponemos desplazamientos unitarios en la estructura y esta barra no se flexiona, ¿sí? Y entonces no aparece el phi. Por eso les digo que hay dos opciones para resolver esto. Una opción es que cuando tienen que estar atentos, siempre que encuentren el determinante de R, fíjense que aparezca información, ¿sí? Es decir, aparezcan phis que dependan de los U de todas las barras comprimidas, ¿sí? Y si no les aparece alguna barra, lo más probable es que sea una barra biarticulada que la tengan que verificar por separado. La otra opción es que, si se dan cuenta de esta situación y lo quieren resolver de otra manera, lo que pueden hacer es decir, bueno, yo necesito que dentro de mi matriz... Ups, sí, ahí está, perfecto. Bien, entonces, la otra opción es que ustedes digan, bueno, mira, yo necesito... Esta es la incógnita 1. Yo necesito que dentro de la matriz de rigidez aparezca la flexión de esta barra para que aparezca el phi. Entonces, lo que alguien puede proponer es directamente forzar una incógnita cinemática más. ¿Sí? Decir, voy a impedir el giro en el extremo de la barra biarticulada y a esto lo voy a llamar incógnita 2. ¿Está bien? Entonces acá van a armar dos sistemas, no lo vamos a resolver, pero solo con verla deformada se van a dar cuenta. Donde el sistema 1 sería así. Sí, fíjense que el comegiro lo puse en el extremo de la biela, entonces no afecta a la viga. Y en la estructura 2 vamos a poner un giro en la coordenada 2. ¿Sí? Lo que hice fue forzar el problema, es decir, puse una incógnita cinemática de más, en cierto modo, no porque la necesite por el método de incógnitas cinemáticas, porque lo único que quiero es que aparezca la flexión de esta barra. ¿Está bien? Acá hay ahora una rigidez R22, y R22 es un empotrado articulado con un sedimento, si estamos en este caso, empotrado articulado con un sedimento unitario en esta coordenada, y entonces ahora aparece el phi, ¿sí? La R22 va a ser 3i sobre L al cuadrado por phi 4 de U sub C. ¿Sí? Entonces, ahora sí, cuando ustedes vayan a armar la matriz de rigidez, les va a aparecer U sub C dentro de la matriz de rigidez, entonces cuando traten de anular el determinante, va a haber tenido en cuenta a todas las barras. A mí esta solución a veces me gusta, a veces no me gusta, porque aumenta, ¿sí?, el grado de la matriz. Ahora la matriz es R es de 2 por 2. Entonces, mientras lo único que tenga que hacer es anular el determinante de R, bueno, puede llegar a ser útil, pero cuando tenemos que empezar a resolver la estructura, ¿sí?,
por ejemplo, para encontrar una resolución en primer orden, bueno, ahí ya cuando tengo que hacer R0 más R por X igual 0, estoy incrementando la dimensión del problema. Entonces, creo que en ese caso prefiero armar la matriz de rigidez lo más pequeña posible y verificar la barra C por separado una vez que calcule la P crítica. ¿Está bien? Bueno, este era el último comentario, ¿sí? Porque en el ejercicio 5 del TP tienen una barra biarticulada, ¿sí? Así que cuando vayan a calcular la carga crítica, les va a pasar que hay una barra que no aparece efectivamente su phi en la matriz de rigidez. Bueno, mientras voy a abrir una cosa. Bueno, ¿puedo dejar de compartir pantalla si nadie está copiando? Bueno, entonces. Les prometí videitos cortitos. Entonces, les quiero mostrar. Fíjense. Esto es una... está bien. Acá lo que van a ver es un ensayo a compresión de esta barra que tiene acá arriba estos apoyos intencionales para que se comporte como un móvil. Bueno, acá les está dando los datos de las secciones, por si no lo quieren calcular. ¿Ven el esquema? Barra biarticulada, ¿sí? Por eso tiene esos rodillos en los apoyos. Y bueno, esa línea roja que se ve ahí es un extensómetro láser. ¿Sí? Fíjense que se produce un aumento de las deformaciones transversales, incluso cuando la intención es cargar el eje de la barra, ¿sí? La idea es cargar con una carga baricéntrica. En teoría uno no tiene deformaciones transversales hasta la carga crítica. Pero ¿por qué la barra comienza a salirse de su eje incluso para pequeños valores de carga? Y se sale de su eje porque la barra de por sí tiene una perturbación inicial, ¿sí? Porque la barra no es perfectamente recta, porque el material capaz no es perfectamente homogéneo o uniforme, porque capaz los apoyos no se comportan como perfectamente biarticulados. ¿Está bien? Por eso nosotros, sí, yo les había comentado que si toman una barra biarticulada y la cargan con una fuerza P, si esto fuese perfectamente recta, uniforme, homogénea, está cargada en el eje y se cumplen todas las hipótesis, nosotros tendríamos la P crítica, tendríamos que la carga aumenta en forma lineal hasta que en un punto se alcanza la P crítica, pero, perdón, acá no hay deformaciones transversales, ¿sí? Así que esta recta es prácticamente vertical. Hacia allá, ahí va. Pero justamente como esta barra no es de eje perfectamente recto, o
las cargas no están perfectamente alineadas o hay tensiones residuales, etcétera, etcétera, la curva entonces se despega de esa ideal y entonces la curva verde en realidad es una curva ideal. Nicolás me dice si siempre se va para el mismo lado, o sea, si pone esa barra, si siempre se va a ir hacia la derecha, no necesariamente, ¿sí? Se puede ir hacia cualquiera de los dos lados. Recordad que cuando calculamos la carga de Euler, la conclusión es que W de X era C1 por el seno de K por X, y valía para cualquier C1, es decir, esto vale para un C1 positivo o un C1 negativo. ¿Sí? En definitiva, esto es un arco de seno, ¿sí? Entre las dos articulaciones, que puede ser positivo o negativo, no tiene un sentido. Entonces, bueno, por eso es que a medida que aumentamos el proceso de carga, vemos que hay deformaciones residuales. Si el problema fuese una condición ideal y pudiésemos ver un ensayo con la carga perfectamente alineada y sin deformaciones residuales y perfectamente bien articulada, bueno, veríamos que este proceso es más brusco, ¿sí? Incrementamos la carga y prácticamente no vemos deformaciones transversales hasta que se alcanza la P crítica. Segundo videito. Bien, les cuento que esto que nosotros estudiamos en estabilidad 3 se llama pandeo global, ¿sí? Nosotros estudiamos que toda la barra, ¿sí? Produce un efecto de pandeo, pero sepan que en estructuras metálicas 2 van a estudiar pandeo de los elementos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, alguien se puede imaginar que si tomamos un perfil IPN y lo apoyamos, ¿sí? Entre dos apoyos, si ese perfil es lo suficientemente largo, bueno, esperen que, acá está. Esto quería mostrarles, bueno, esperen, acá. ¿Alguien se puede imaginar este fenómeno? Capaz alguno lo vio en un perfil, ¿sí? Alguien puede decir, si un perfil es lo suficientemente largo, yo lo cargo y se sale de su plano lateralmente. Bueno, por ejemplo, este es otro tipo de pandeo que nosotros no estudiamos acá, se llama pandeo lateral torsional, ¿sí? Justamente lateral porque el perfil se sale hacia su lateral del plano, y torsional porque, fíjense, lo que se produce es torsión del perfil. Bueno, este es otro tipo de pandeo. Acá lo que pandea es solamente el ala comprimida del perfil, ¿sí? Esto cuando hace flexión tiene un ala comprimida, una ala traccionada. El ala comprimida se sale de su plano. Y entonces este es otro tipo de pandeo, ¿sí? Que lo van a estudiar en estructuras metálicas 2. Esto es pandeo. Si bien es un pandeo global, no es pandeo global de la barra, sino es pandeo global del ala. Y es el ala lo que pandea. Entonces, ese es otro tipo de pandeo que van a estudiar más adelante en estructuras metálicas 2. ¿Sí? Los que son los reyes del pandeo son las estructuras metálicas. Ellos tienen barras de espesores muy delgados, porque el acero tiene una resistencia elevada a compresión. Entonces usan perfiles con espesores más bien delgados, ¿sí? Distinto que el hormigón. Y entonces tienen pandeo, tanto pandeo global de barras como pandeo de pandeos local, ¿sí? A veces les pandea solamente un pedacito del ala, un pedacito del alma. Fíjense, otro caso común de pandeo
Pandeo de vías, ¿sí? La vía, cuando aumenta la temperatura, ¿sí? Es decir, cuando se pasa en general de la noche hacia el día, aumenta la dilatación de los rieles, ¿sí? Que están restringidos, hasta que en un momento esa dilatación de los rieles es lo suficientemente grande como para producir el ripado de la vía, ¿sí? El ripado es cuando los rieles se despegan, cuando los durmientes se despegan del balasto, ¿sí? Perdón, todavía les iba a mostrar una cosa. Entonces, fíjense, bueno, acá lo que tienen que hacer es cortar la vía, sacar rieles, volver a alinear la vía, que es un gran trabajo porque se hace con precisión al milímetro, así que hay que traer topógrafos, maquinaria, volver a armar la vía en ese tramo. Bautista pregunta cómo se previene eso. Mira, lo correcto es que en realidad en la vía hay dos formas de unir los rieles. Una opción es soldarlos a tope con una maquinaria especial. La otra opción es poner una eclisa. En general eso seguramente ustedes lo vieron. Una eclisa significa una eclisa es una unión abulonada. Entonces, la eclisa en general tiene una ventaja, ¿sí? Admite una cierta dilatación. Puede pasar que si delta T es muy grande, entonces los rieles entran en contacto y por más que haya una eclisa, la barra comienza a comprimirse. En general, cuando hay una eclisa, como estas eclisas se ponen una vez cada 12 metros, 24 metros, 36 metros, la eclisa de por sí alcanza para que este delta T sea lo suficientemente alto como para que el riel no pandee. Si lo que tienen es una soldadura a tope, entonces ahí los rieles no tienen ese delta para permitir la dilatación de los rieles. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es, si bien los rieles se sueldan, ¿sí? Cada una cierta cantidad de metros, ¿sí? Que está en el orden de los cientos de metros, por encima de los 200 metros, se pone una eclisa a propósito, ¿sí? Entonces, por más que haya rieles largos soldados, se llaman de esta forma cuando se los va soldando y formando un único riel, se pone una eclisa que permite esta compresión delta T de los rieles. En general esto funciona. El problema está cuando, ¿sí? Acá ponemos una eclisa y acá ponemos una eclisa. El problema está cuando el balasto que tenemos, ¿por qué fallan las vías? O sea, ¿por qué uno puede prever la eclisa y así todo hacer que la vía pandee? Bueno, el problema está de que si el balasto, es decir, la piedra que está abajo de la vía, se está apelmazando, se está poniendo viejo, entonces no permite la dilatación de estos rieles y entonces por más que nosotros preveamos eclisas en las vías, a veces pandean igual, ¿sí? Pero es porque ahí nosotros suponemos que los rieles, los durmientes pueden deslizar por encima del balasto y si el balasto está mal manejado, si no, está viejo o no está tratado, si no tiene mantenimiento, entonces este desplazamiento de los durmientes tampoco se permite y pandea, incluso cuando tenemos eclisas en la vía. Sí, el pandeo en esa vía era prácticamente instantáneo. Ahí porque indudablemente las deformaciones transversales o las perturbaciones transversales eran menores. ¿Sí? El riel se posiciona con una precisión,
error de no más de, no me acuerdo si eran 3 milímetros, ¿sí? Porque ahí justamente el punto en el cual apoya la rueda en el riel es prácticamente único, tiene que formar prácticamente una recta a lo largo del riel. Entonces, la alineación del riel es muy buena, la verdad, para mantener la trocha. Les voy a mostrar otro video. Bien, aguarden. Bueno, siguiente video. A veces a estos tanques les tienen que hacer pruebas de vacío, ¿sí? Para determinar a qué carga. Esto se llama abolladura, ¿sí? No es el pandeo de una barra, es el pandeo de una chapa. ¿Está bien? Al pandeo de una chapa se lo llama abolladura. Fíjense, acá están generando vacío hasta que cuando le generan vacío la presión atmosférica exterior comprime al tanque y entonces está comprimido hasta que alcanza el valor de la presión de colapso, si quieren. ¿Sí? Fíjense, tengo otro video muy parecido. Bla, 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 bla. Fíjense, los voy a llevar hasta aproximadamente por acá. Lo mismo, ¿sí? Le hace una prueba de vacío. Hasta que se produce la abolladura, ¿sí? Las cáscaras son, esto es una cáscara, sí, en realidad es una chapa curva. Las cáscaras son muy rígidas y por eso su abolladura es muy brusca también. Bueno, ahí tienen tomas desde todos los ángulos. Entonces, esto es abolladura. Y un último video que me pareció interesante. Esto es un ensayo, esto es una prensa enorme, me encantaría saber dónde está, en la cual lo que hicieron fue ensayar, hicieron casi un ensayo a escala real de esta cáscara, ¿sí? Blanca, que se ve blanca con unos agujeros, parecen como agujeritos negros, en realidad esos no son agujeros, ¿sí? Son puntos que pintaron a propósito para poder grabar y hacer fotos y que cuando esto se abolle, sí se vea esa curva, ¿sí? Porque si estuviese pintado todo de blanco, no se ve. Entonces acá lo que están haciendo es comprimir esta chapa, esta cáscara, hasta que se produce la abolladura de esta chapa. Si bien ahí se alcanzó la carga crítica y la estructura no podría tomar carga en la dirección vertical, la cáscara tiene una particularidad y es que si bien pandea en la dirección vertical, en la dirección horizontal todavía puede tomar carga. Entonces, todavía tiene, si uno pudiese ver la curva carga-desplazamiento, seguramente ve que esto puede seguir tomando carga a una velocidad mayor, aún después del pandeo. Pero bueno, eso es pandeo postcrítico, nosotros no lo estudiamos. A la ciencia aeroespacial les importa el pandeo porque
A la industria aeroespacial les importa el pandeo porque básicamente un cohete es, acá tiene la fuerza de reacción, producto de la expulsión del combustible, y entonces esta fuerza de reacción hace que el cohete tenga un empuje, ¿sí? Pero su rozamiento con el aire produce compresión del fuste del cohete, ¿está bien? Entonces, los cohetes están comprimidos, no solo eso, en general, como los cohetes tienen que ahorrar la mayor cantidad de peso posible, porque justamente la aceleración que consiga es inverso a su masa, entonces necesitan que el espesor sea lo más finito posible para ahorrar la mayor cantidad de peso, y los cohetes funcionan muy cerca de la carga crítica, ¿está bien? Los cohetes van a tratar de pararse por acá, si pueden, a diferencia de las estructuras civiles, ¿sí? Entonces, la industria aeroespacial tiene un interés especial en la carga crítica cuando estudia la resistencia de la parte estructural, ¿está bien? Por eso seguro ese ensayo que les mostraba recién, que debe ser carísimo y muy difícil de hacer, debe ser de la NASA seguramente, o algún organismo asociado a la NASA o a otra agencia aeroespacial. Bien. Bueno, eso para mostrarles, ¿sí? Que nosotros vemos lo que se llama pandeo global de barras, pero también pueden encontrarse con pandeo local, o por ejemplo, cuando tienen una viga formada por un perfil IPN, ¿sí? Y tiene una carga concentrada. Bueno, a veces nos puede pasar que tengamos lo que se llama el pandeo del alma o la bolladura del alma, ¿sí? Y entonces para evitar eso se ponen unos rigidizadores de alma, se llaman, que son como unas plaquitas que capaz si fueran al laboratorio de estructuras de la facultad lo vieron, en los pórticos de carga aparecen estos rigidizadores de alma y se ponen en coincidencia de cargas concentradas justamente para que no se produzca la bolladura del alma. Así que es un pandeo de una chapa. Bien, bueno, esto para contarles que acá, ¿sí? En esta materia nos encontramos con el pandeo de barras, pandeo global de barras, y les adelanto que en otras materias de la facultad van a ir encontrándose con otros pandeos de barras. Pandeos locales, pandeos de otros elementos. Pero conceptualmente siempre lo mismo, ¿sí? Es que se alcanza una configuración de equilibrio indiferente y entonces va a cambiar la configuración de equilibrio estable de la estructura.